Y abramos el Evangelio de Juan en el capítulo número 8. Juan, capítulo número 8. ¿Ustedes ya lo tienen en sus manos? Vamos a dar lectura del versículo número 1 al versículo número 11. Pero si ustedes tienen un pequeño subtítulo ahí en el capítulo, se darán cuenta que aparece también el versículo 53 del capítulo anterior. ¿Verdad? Este versículo, de forma muy intencional, ¿verdad? Porque sabemos que los subtítulos no aparecen en los escritos originales. Eran de corridito, ni los capítulos ni los versículos eran prácticamente en los evangelios, y toda la escritura se tenía que leer de corrido. Pero sin embargo, el subtítulo se puso un poco antes, porque da continuidad a lo que estaba sucediendo en el capítulo número 7. Así que yo voy a leer el versículo 53 que aparece ahí al inicio como introducción. Y ustedes leen el versículo número 1, yo leo el 2, y así hasta terminar el versículo número 11. Dice la palabra de Dios: cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los Olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, Le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. y la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú eres que dices. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al ver esto, actuados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los obreros, y quedó solo Jesús, la mujer que estaba en él. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Gracias a Dios por su palabra. Estaba revisando el historial de las predicaciones que un servidor, ¿verdad?, ha podido dar en la congregación. Estaba revisando cuál fue la última vez que hablé acerca de este pasaje. Y pues en el historial, ¿verdad?, encontré que había sido en el 2018. Ya casi prácticamente habían pasado 5 años. Pero gracias a Dios por este pasaje. Y en aquella ocasión, revisando precisamente el historial, yo me acuerdo que había mencionado acerca de lo siguiente. Yo les pedí a la congregación: imagínense que estamos en un tribunal, ¿verdad? Que estamos en un tribunal. Y que en realidad, ¿verdad?, hay una persona a la cual se le está acusando. Quizás un abogado defensor, ¿verdad? Pero también una sección de personas que a esto se le llama, ¿cuánto se me fue el nombre? Jurado. El jurado, ¿verdad? Que al final tendrá que deliberar para saber si esta persona es culpable o inocente. Y obviamente presidido por un juez. Y yo les decía a los hermanos: ustedes, ¿verdad?, pónganse como precisamente como este jurado. Sabemos que el juez, ¿verdad?, pensando en esto, sería nuestro Señor Jesucristo. En este pasaje, hermanos, es uno de los más claros en cuanto a la pena del pecado. Y por otro lado, es uno de los más claros en cuanto al alcance del perdón. Porque el énfasis no está en la mujer, el énfasis está
en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y en realidad podríamos identificar que cuando Jesús estaba ahí en el templo, como ustedes lo vieron, dice el versículo número 2, que por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, sentando él les enseñaba. No se menciona en realidad qué era lo que les enseñaba, pero el templo era el lugar más público en el tiempo en el que Jesucristo estaba dando precisamente esa enseñanza, o estaba en este episodio de su vida. Algunos lo sitúan que estaba precisamente en la fiesta del Pentecostés. Sabemos por la palabra de Dios que había algunas fiestas que eran de suma importancia que los judíos asistieran. Cada año tenían que asistir ellos a la Pascua de todas las regiones que se encontraban, ¿verdad?, fuera de lo que era Palestina. Acudían cientos y miles de judíos. Pero había otras fiestas en las cuales también ellos, ¿verdad?, hacían esta misma acción de juntarse, de tener comunión en Jerusalén, y era también el Pentecostés, las fiestas de otoño. La Biblia nos habla de 6 fechas o 6 fiestas importantes, 3 fiestas de primavera y 3 fiestas de otoño. Así que Jesús estaba ahí. Y en realidad Jesús ya se le había identificado como un profeta, se le había identificado como una persona de influencia, de tal forma que su fama pues simplemente se esparcía por todas las regiones. Así que allí en el templo, este lugar público, que era el más importante en esa mañana en la ciudad de Jerusalén, en esa ocasión se convertiría en un tribunal. Este tribunal improvisado serviría de escenario para atentar a Jesús. Sabemos que la intencionalidad, hermanos, era precisamente que los fariseos y los escribas llevaban a esta mujer sorprendida en adulterio para tentarle. El versículo lo dice de una forma muy enfática. Mas esto decían para tentarle, para poder acusarle. En realidad la intención era una doble acusación. Acusar a la mujer adúltera y acusar a Jesucristo dependiendo de la respuesta que él daría. Vamos a ir viendo y desglosando precisamente este episodio. ¿Por qué? Porque este tribunal, como lo dice, va a servir con esta intención. ¿Cuál debería ser el fallo ante un acusado o una acusada que evidentemente era culpable? Evidentemente la habían encontrado en una situación de adulterio. Un grupo de delito de una mujer, porque quienes los acusaban, según la palabra de Dios, eran los escribas y los fariseos. ¿Quiénes eran los escribas y los fariseos? En realidad ellos formaban a un grupo religioso el cual se le denominaba como el Sanedrín, que tenía la facultad de emitir juicios sobre aquellos que infringieran la ley de Moisés. Y no solamente la ley de Moisés, sino cualquier ley que después los mismos rabinos judíos fueron implementando, a los cuales en cierta ocasión nuestro Señor Jesucristo lo puso como mandamientos de hombres, los cuales incluso dice ni siquiera los escribas pueden seguir. Así que ahí estaba precisamente este escenario. Había sido sorprendida en adulterio. Estos hombres, que obviamente conocían la ley, estaban acostumbrados a emitir juicios. Ellos se consideraban jueces delante del pueblo y ellos sabían el castigo para tales actos. Y ellos refieren de esta forma: que en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Esto era una referencia clara de lo que se escribe en Levítico 20:10, donde dice: si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ambos deberían de morir bajo esta sentencia. Y la ley es clara también, porque también se menciona en Deuteronomio 22:22, y dice así: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer
y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. A veces podemos notar, hermanos, que en el Antiguo Testamento, cuando se refería en aquella época a este tipo de actos y a algunos otros donde la pena capital, ¿verdad?, era permitida, a veces podemos decir, bueno, el juicio era demasiado severo, si lo relacionamos con la forma en la cual las leyes ahora se dan. Pero en ese tiempo vamos a entender que nuestro Señor, nuestro Dios, había escogido a un pueblo especial para que fuese diferente a todos los demás. Un pueblo en el cual se reflejara la santidad y la moral de Dios, en la cual precisamente Él mencionaba esto y se ponían ese tipo de leyes para erradicar el mal. Porque en realidad, hermanos, el mayor mal no era la muerte física por el pecado de la persona, sino la muerte eterna. Dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que aunque la ley se mostraba estricta, podemos decir que el adulterio era un delito grave, bastante grave. Ahora, la situación que está ocurriendo aquí nos deja claro algunos detalles, no todos, porque no se menciona el nombre de la mujer. Y aunque no se sabe precisamente cómo se le identifica por su nombre, lo que sí se sabe, ¿verdad?, y que sucede, es el resultado de una obviedad, es que era casada, porque si no, no se daba precisamente este aspecto del adulterio. También que había sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Esta palabra, que había sido sorprendida en el acto mismo, o esta serie de palabras, tiene una connotación especial, porque significa mientras estaba en el acto mismo. Es decir, había sido observada que estaba teniendo relaciones sexuales ilícitas. Aquí cabe preguntarse, ¿por qué se presenta a la mujer y no se presenta al adúltero? ¿Por qué solamente se presenta a esta mujer como la acusada? No se sabe si él le dio tiempo de huir. Pero la cuestión es que venía una gran turba. Yo creo que en este sentido bien pudieron también llevar al adúltero. ¿Fue un plan premeditado para tentar a Jesús? Tampoco lo sabemos, pero sin embargo se presentó la oportunidad para los fariseos y para los escribas. Buscaron una oportunidad. A sabiendas de que Jesús esa mañana estaba en el templo, llevan a esta mujer. La intencionalidad así se debería de pagar con la pena capital. Matar a la mujer arrojándole piedras. Era una muerte cruel. Incluso tal sentencia era prohibida por los romanos. Los golpes habían de causar heridas externas que desgarrarían la piel, e internas y golpear sobre los órganos vitales. Rompería huesos, entre ellos, obviamente, los craneales, si las piedras llegaban a la cabeza. Entonces podemos deducir que en el plan precisamente de los escribas y los fariseos no era en realidad tanto el hecho de llevar a ejecutar la mujer o a la mujer, ni tampoco al amante de la mujer, porque ni siquiera estaba presente. Ni siquiera estaban pensando en cumplir la ley de Dios en realidad. No estaban pensando en realidad de la justicia. Nada de eso, sino tentar a Jesús. Vuelvo a repetir el versículo número 6. Mas esto decían tentándole para poder acusarle. La primera reacción que vemos en Jesús es que él estaba inclinado hacia el suelo y escribía con el dedo. Estaba en un lugar donde obviamente se podía, a lo mejor por la superficie plana, ¿verdad?, pero suave, podía escribir algo. Se ha especulado mucho sobre qué se escribía, pero en realidad la palabra de Dios no lo dice. Pero algo sí sé que es. Dios no estaba distraído, Jesucristo no estaba distraído. Simplemente, ¿verdad?, estaba dejando precisamente que pasara esta situación de juicio. La tentación, hermanos, era hacer caer a Jesús en una declaración que lo comprometiera con el pueblo, porque aunque la ley de Moisés permitió dicho castigo, en ese tiempo los romanos quitaron la
prohibición de que los judíos llevaran a cabo la pena capital. No les estaba permitido. Ahí en Palestina estaba la mayor congregación de judíos, pero no estaba constituida como nación y tenían un gobierno propio. Estaban bajo el imperio romano. Y el imperio no les permitía llevar a cabo la pena capital. Tanto así que cuando juzgan a Jesucristo, lo llevan delante de Pilato. Es que a nosotros no nos está permitido. Pero sin embargo, ¿verdad? Pudieron manipular a la tumba para que hablaran delante de Pilato y decían, crucifícale, crucifícale. El acto de matar estaba prohibido en ese momento para los judíos, llevar a cabo la pena capital de esa forma. Entonces Cristo, ¿qué era lo que sucedía? De dar su aprobación para que se llevara a cabo esta pena capital, estaría faltando a la ley romana, haciéndose infractor de esa ley y por consiguiente enemigo del imperio. Por otro lado, si no consideraba a la ley de Moisés importante, estaría siendo acusado de menospreciar precisamente esa ley y por lo tanto la justicia de Dios en cuanto a la paga del pecado. En cuanto a la paga del pecado. Ahora un versículo que aparece en Romanos tan importante, donde dice que la paga del pecado es muerte, no se hace una descripción de cuál pecado, porque cualquier pecado que sea infracción de la ley, y podemos nosotros recitar quizás en parte o de forma completa los 10 mandamientos, usted se dará cuenta que incluso mentir es una infracción de la ley, y la paga es muerte. El hombre no está condenado en realidad, hermanos, y quiero que pongamos mucha atención, en cuanto a lo malo que podamos hacer o la extensión de nuestros pecados. Está condenado por la situación de perdición que se adquirió cuando Adán pecó y fue transferida precisamente la situación de falta de comunión delante de Dios. El hombre no necesita una escuela para aprender a pecar, el hombre peca por su propia concupiscencia. El pequeño, cuando empieza a crecer, empieza a mentir. Pequeñas mentiras que quizás a veces no nos damos cuenta, pero en realidad la iglesia, la acusación que se le hacía a esta mujer no estaba fundamentada en rumores o chismes. Es decir, creemos que ella era adúltera. O el esposo dijo que piensa que le engaña. En realidad, hermanos, no es lo que estaba sucediendo. No estaba fundamentada, muchas veces, hermanos, por rumores o chismes. Estaba fundamentada por hechos comprobables y además con testigos. En realidad no había opción. El veredicto se podría percibir como si fuera un gran cartel sobre su cabeza que decía culpable. Simplemente esta mujer no había forma en la cual se pudiese defender. Ella que podía alegar que estaba atravesando por un mal matrimonio, que había violencia por parte de su esposo, que estaba en una situación en la que su propio esposo quizás le había hecho lo mismo. Ella no podía alegar eso. La ley es determinante. No se basa en las circunstancias, se basa en los hechos. Así que esta mujer era culpable. Por lo tanto, merecía el castigo y no había escape. ¿Qué podemos deducir de esta primera parte de la historia? Y tengo 3 puntos. Y el primero es que el pecador merece un castigo. Número 1, el pecador merece un castigo. Romanos 3:23 dice así: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ahora le pregunto, ¿usted está dentro de este grupo así como yo? Todos. Es un absoluto. Nadie se escapa. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es esto de la gloria? La gloria es contar con la presencia y el favor de Dios. Contar con la presencia y el favor de Dios en nuestras vidas. Y si estamos destituidos de eso, quiere decir que estamos en una condición de vaciedad, en donde Dios no está interviniendo hasta el momento en el que el hombre, por su propia voluntad, le pide intervenir a favor de él y aceptarle como su único y suficiente Salvador. La palabra todos entonces no excluye a nadie.
Todos hemos pecado deliberadamente de una u otra manera. La Biblia nos muestra una serie de expresiones que revelan el pecado que el corazón del hombre tiene. Entre ellos voy a tomar solamente un versículo. Dice así: porque del corazón salen los malos pensamientos. ¿Usted ha tenido malos pensamientos? Todos lo hemos tenido, ¿verdad? Quizás ustedes digan, bueno, yo me escapo de robar porque nunca he robado. Pero no se va a escapar de que no tenga malos pensamientos. También dice ese mismo pasaje: de estos malos pensamientos se externan como los homicidios. Nunca he matado a nadie. Jesucristo es muy implícito cuando dice precisamente: cualquiera que diga necio a su hermano, ya se hizo culpable de juicio. ¿Qué más? Las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, y solamente por decir algunos. Ahora, si realmente somos sinceros, hemos caído en más de uno de estos pecados. Una lista más grande y perversa aparece en Romanos, capítulo 1, del 18 al 31. Vayamos a Romanos, capítulo 1, del 18 al 31. Dice el versículo número 18, y observen cómo comienza hablando precisamente de cuál es el sentir de Dios en relación a la pecaminosidad del hombre. Romanos 1, del 18 en adelante, dice así la palabra de Dios: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Si alguien piensa que va a tener excusa delante de Dios, no va a ser así, porque Dios reveló su propia naturaleza a través de la creación. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron a Dios, es un rechazo hacia Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. ¿Qué es esta palabra, verdad? Es precisamente la inclinación al pecado. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, y así cambiaron, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios, y nuevamente aparece esta palabra, los entregó a pasiones vergonzosas. Y parece que estamos hablando de esta época, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y nuevamente Dios ¿qué? Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables,
sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Esto, hermanos, precisamente nos habla de que el pecado no se mantiene estático. El pecado contamina a otros. Estamos hablando, hermanos, de que Dios dice que los entregó. La idea clara, déjenme poner un ejemplo, cuando dice que Dios entregó a los hombres. Es como un padre cuando tiene quizás en sus manos a un hijo que es rebelde, que está con adicciones, que constantemente roba para suplir la necesidad de las drogas, que se ha dado a la delincuencia, que se ha unido a grupos, ¿verdad?, delincuenciales, que su afecto natural ya se ha perdido para con su madre o con su padre, con sus familiares, ya no los ama, simplemente los aborrece, los ve como sus propios enemigos. Pero los padres están aferrados para poder decirle, tienes que reaccionar, te voy a mandar a un lugar donde te puedan ayudar. Pero sin embargo, él rechaza toda ayuda y ¿qué es lo que a veces los padres tienen que hacer? Es soltarlo. Eso es lo que hace Dios. El corazón del hombre está tan endurecido que simplemente lo suelta. ¿Para qué? Para que precisamente tengan la retribución de sus propios actos. Para llevar al hombre, quizás, ¿verdad?, a caer lo más bajo que pueda llevarse, para que entonces pueda reaccionar y poder decir como el hijo pródigo, he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Buscando volver a su creador. Pero hermanos, tal como la mujer y tal como cualquier otro hombre, estaremos un día frente a Dios. Y amigo que nos acompaña, Dios es un Dios amoroso, pero también Dios es un Dios justo. Retribuirá el pecado. Él será nuestro juez. No habrá excusas. No habrá en donde nos podamos esconder. Los libros que contienen nuestras acciones e incluso nuestros pensamientos serán abiertos. Dios tiene en sus manos, hermanos y amigos, tu expediente. Dios tiene tu expediente. Él sabe, hermanos, lo que ha sucedido en tu vida. Sabe lo que te avergüenza. Sabe cuándo mentiste, sabe cuándo robaste. Sabe de tu traición. Sabe de tus tiempos frente a la pornografía. Sabe del hurto que hiciste. Sabe de tus odios. Sabe de tus rencores. Él lo sabe todo. En Romanos 2:16 dice, Dios juzgará los secretos de los hombres. Si algo tú tienes en secreto, Dios lo sabe. Quizás no te habías puesto a pensar en esto. Tú y yo, delante de Dios, somos tan culpables como esa mujer. Somos tan culpables como esa mujer. Dice la palabra de Dios ahí en Juan, capítulo número 8, y regresen por favor, que esta mujer la presentan delante de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo número 3, dice que la pusieron en medio. No sé cómo se imagina usted esta situación. Jesús ahí en el templo, en el patio exterior, está sentado y alrededor una multitud de personas, viendo cuál va a ser su reacción. Un pequeño círculo, ¿verdad?, en el cual aparece una mujer en medio. Quizás usted se la imagine parada o de pie. Pero creo que lo más correcto sería pensar que fue llevada a rastras. Que quizás usted delante del Señor, porque Él está inclinado, escribiendo en tierra y esté casi a la misma altura que Él. Quizás ahí, ¿verdad?, se me acostara sosteniéndose. Pero ahí está esta mujer. ¿Qué es lo segundo que podemos aprender? Que el castigo por el pecado va más allá de esta vida mortal. El peligro real es el castigo que viene posterior a la muerte física.
Juan 8:21. ¿Está usted en este mismo pasaje? ¿Qué dice? Léalo en voz alta, por favor. Otra vez dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Aquí les hablaba también a los fariseos. Y les dice antes de su partida: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestros pecados moriréis. Esto nos habla de una continuidad. En vuestros pecados moriréis. La muerte significa separación. Separarse de esta vida terrenal o la separación del cuerpo y del alma. Todo hombre bajo la condición de pecado está separado de Dios. Esta es la condición que el hombre tiene como consecuencia del pecado. Y así está esta mujer. Y así estaba el hombre con el que adulteró. Y así estaba el resto de la gente que veía este juicio como un espectáculo. Así estaban todos ellos. Ahí mismo donde Jesús estaba predicando, podría haber sido el lugar de la ejecución. Ahí mismo, el lugar donde estaba enseñando palabras santas, hubiera derramamiento de sangre. Ahí es donde Jesús, precisamente, estaba, y donde la mujer parecía que no había escapatoria. De alguna forma, para Jesús, por lo menos eso pensaban los fariseos y los escribas, parecía ser la trampa perfecta. ¿Sabes qué, Jesús? Ni esta mujer ni tú tienen escapatoria. Sin embargo, entonces sucede lo increíble. La confrontación da un giro totalmente inesperado. Se debe llevar a cabo la sentencia, pero no bajo las reglas de los fariseos y los escribas, sino bajo las reglas de Cristo. Punto 3. El juez da el indulto. ¿Qué es esto de dar el indulto? Por lo menos yo aquí identifico dos abogados, ¿verdad? Es dar el perdón. Dice el versículo número 6 del capítulo 8. Y voy a leer donde aparece el punto y aparte siguiente dice: pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, imaginen esto: ¿qué vas a hacer? ¿La matamos? Como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Imagínense. Un lugar lleno de gente, de pronto se fue quedando vacío. Seguramente guardaron silencio. Seguramente se quedaron viendo unos a otros. Jesús está dando su aprobación, pero bajo sus reglas. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. La pregunta es: ¿quién será el que esté sin culpa para ejecutar la sentencia con justicia? ¿Quién? Mientras Jesús había inclinado su rostro, la conciencia de cada uno les acusaba. Llegaron los recuerdos de pecados íntimos, de pensamientos de adulterios, o de adulterios ocultos, fornicaciones que quizá habían sido consumadas o no habían sido consumadas, de mentiras elaboradas, de malos tratos, aparentemente podría usted decir justificados. Parecía que Jesús no solamente tenía el expediente de la mujer, sino de cada uno de ellos. Y como si a cada uno el juez taladrada en lo íntimo le decía: Chuchito Pérez, yo sé lo que tú hiciste en el pasado. Yo sé que ahorita te estás dando o expresando que te has portado bien. Pero hace algunos años engañaste a tu esposa.
no una, sino varias veces. Pero yo cerré tu expediente porque pediste perdón. A ver, Rosita del Río, eres una mamá ejemplar, pero en tu adolescencia te rebelaste a tus padres. Mantuviste un noviazgo incorrecto, pero te perdoné. Y nadie tiene acceso a tu archivo, sino solo yo. Yo sé perfectamente que quienes trajeron a la mujer, sus intenciones no eran nobles y santas. Iban con intención de tentar a Jesús. La carga moral de cada uno de ellos empezó a pesar. Los más ancianos comprendieron que no tenían el derecho de lanzar la piedra. La conciencia humana empezó a acusarles hasta dejar solo a Jesús y a la mujer. Este es el proceso que quizás tú puedes estar viviendo en este momento. De saber y que tu conciencia te esté diciendo, yo también soy pecado. Estás en el proceso de decir, quizás yo estoy frente a Jesús y estoy solo con Él. No hay una tumba que conozca mis pecados, lo que sucedió anoche y que supe que estoy incorrecto, lo que sucedió en lo íntimo de tu cuarto, lo que vistes el día de ayer o quizás por la mañana. Pero yo sé que soy pecador y estoy frente a Jesús. La pregunta es, ¿quieres estar delante de Él como tu juez o como tu salvador? Si quieres estar delante de Jesús y que Él sea tu juez, continúa igual. Sigue viviendo como has vivido. Sigue sumando, multiplicando. Al final, todos llegaremos a estar frente a la presencia de Dios. Pero si no quieres que sea tu juez y quieres que sea tu salvador, preséntate delante de Jesús y que te pregunte, ¿quién es el que te acusa? Y que tú le puedas decir, nadie, Señor, solamente tú eres el único que puede acusarme. La carga, hermanos, para algunos puede pesar mucho, para otros poco, pero la conciencia humana empieza a acusarnos cada día. Y esto se llama concientización de nuestros pecados. Pero no se queda ahí. Jesús quiere que te arrepientas. Vayan a Hechos 17, versículo número 30. Y 31. ¿Lo tenemos? Le voy a hacer una pregunta antes de leerlo. ¿La desobediencia es pecado? Dígalo con convicción. Desobedecer es pecado. Oigan como dice. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, hay un mandato, hay una orden, a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haber levantado de los muertos. ¿Quién es este varón? Jesús. Y déjame decirle, si usted tiene un corazón no arrepentido, está en desobediencia, porque Dios manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. A veces vemos el arrepentimiento para con Dios como una opción humana, pero déjenme decirle algo, no es una opción, es un mandato de Dios. La tal cercanía con la muerte física y eterna de esta mujer, porque una cercanía real con la muerte física, pero también iba a tener implicaciones eternas si no lo hubiese salvado Jesús, debió de taladrar en el corazón de la mujer. Sería insensato volver a pecar, de decir voy a continuar en adulterio y que no importa que me vuelvan a agarrar. A veces, hermanos, créanme, a veces las personas solamente tienen una sola oportunidad en su vida de conocer al Salvador. Qué bueno que usted ha tenido varias. Qué bueno que el llamado quizás haya sido no solamente en esta ocasión, sino antes, pero ha atrasado la decisión de conocer a Jesucristo como su Salvador. Dice Jesús, ni yo te condeno, vete y no peques más. El único que podría tomar la piedra por su condición de juez
era Jesús. El único. Pero la oportunidad de salvar un alma es más importante que la pena, si esto lo lleva al arrepentimiento. El pago por el pecado, hermanos, pasando ya a esta última idea. El pago por el pecado de esa mujer, ahí con Jesús, continuó. El pago debió haber sido ejecutado, no sobre la mujer. No sobre la mujer. Usted puede decir, espere, pastor, ¿acaso no la perdonó? Es cierto, Jesús la perdonó, pero el pecado merece la sentencia. La respuesta es esta: el juez tomó el lugar del acusado. 1 Pedro 2:24 dice así, escuche: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Las piedras que había de recibir la mujer se convirtieron en clavos. El madero fue la exposición pública de Jesús, del inocente pagando por el pecador. El expediente se cerró para la mujer, pero había uno abierto desde que Adán pecó. Cada expediente de cada hombre contiene el testimonio acusador que se lleve sobre cada cabeza. El primer caso de pecado no podía ser dejado sin pena. Ahora, la mujer no lo sabía, pero alguien más pagaría por su adulterio. Sobre alguien más caerían los golpes. Ella caminaría nuevamente hacia su casa, hacia otra ciudad, quizás olvidándose de la vergüenza pública a la cual fue expuesta. Pero Jesús caminaría al Calvario. No habría otra forma. La ley se cumpliría. De Dios nadie se burla, y Él no dará por inocente. ¿Dónde están los que te acusaban? Son las palabras que abren la posibilidad para ti, amigo, de que te reencuentres con Dios el día de hoy. Tu expediente permanecerá abierto si tú así lo quieres. Pero si aceptas a Cristo como tu Salvador, el expediente tendrá unas palabras escritas en sangre: pagado por Cristo. Pagado por Cristo. La exigencia es clara. La exigencia de Jesús hacia la mujer: vete y no peques más. No menosprecies la oportunidad. Quizás mañana sea demasiado tarde. Dice en 2 Corintios 6:2: en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias por este día, por la oportunidad que nos da, Señor, de expresar tu palabra. Padre, tu Hijo Jesucristo, Señor, en la mayor acción de amor, en la mejor expresión de un amor genuino por la salvación de los hombres, para que podamos, Señor, poder tener comunión contigo. Él vino a morir en la cruz. El caso de esta mujer nos deja claro algo, Señor: que tú moriste por ella. La exigencia es clara: no pecar más. Padre bendito, te damos muchas gracias por esto. Y quiero en esta mañana extenderte una invitación. La invitación de que vayas a Dios en arrepentimiento. Que le pidas perdón por tus pecados. Quizás no recuerdes todo, pero tú en tu corazón sabes que has estado en rebeldía y en desobediencia delante de Dios. Tú sabes que tu vida está en latente peligro. Tú sabes que puedes rechazar a Jesús si así lo quieres, pero también sabes que Dios te está ofreciendo el perdón de tus pecados. Dice la Biblia: yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta,
entraré a Él. Jesús está a la puerta del corazón cuando el Evangelio está siendo predicado y tú lo has comprendido. Él toca a la puerta de tu corazón. Pero Él no va a derribar la puerta. Él está esperando que tú le abras. Puedes abrirle y como esta mañana lo has hecho, escucharle. Pero quizás negarte. Pero si le das entrada, Él entrará a morar en tu corazón. Arrepentirse es tener conciencia de que mi condición me tiene en separación para con Dios. Arrepentirse es dar media vuelta. Y has pecado contra Dios. Él es el a quien has ofendido. Así que esta mañana, si tú quieres recibir a Cristo como tu Salvador, repite esta oración. No es una fórmula, solamente es una guía que para que de manera sincera tú le digas al Señor: Dios mío, me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón porque sé perfectamente que yo he mentido, he robado, he hecho males, algunos de los cuales ni siquiera me acuerdo. Pero Señor, cada uno de ellos está taladrando mi conciencia para poderte decir: Señor, perdóname. Y sé que alguien ha pagado por esos pecados en la cruz. Así que acepto ese sacrificio, un sacrificio de derramamiento de sangre para que haya perdón de pecados. Acepto el sacrificio de Jesús como mi único medio de salvación. Te pido que entres a morar en mi vida, que de hoy en adelante seas mi Señor y mi Salvador. Te pido, Padre, que tengas misericordia de mí y me hagas uno de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús, te pido esa salvación. Amén. Amén.